11:30 de la mañana, ahora menos en Canarias, martes. Hablamos de hidrógeno, 33º capítulo, 33 programas ya llevamos de esta temporada, desde que arrancamos por el mes de septiembre hablando de hidrógeno. Programa de hoy en el que vamos a profundizar sobre Iren, es la plataforma de hidrógeno verde creada por Rockwind, por Matrix, para invertir en empresas del sector de las energías renovables. Está con nosotros aquí en el estudio su consejero delegado, don Carlos Navas. Nos visita además Enrique Girón, el director general de Ariema. Hay que contar noticias, hay que tomar el pulso al sector para ver qué nos ha deparado el mundo del hidrógeno en la última semana. Por ahí empezamos, vamos con los titulares. Que nos acerca una semana más Paloma Arnaldos, y que empezamos con la compañía emiratí Go Energy, que va a invertir 300 millones en 2 proyectos de hidrógeno y amoníaco verde en Huelva. Se trata de una planta de producción de hidrógeno y amoníaco verde con una potencia aproximada de 100 megavatios en el término municipal de San Juan del Puerto y otra de 70 en Gibraleón, ambos en la provincia de Huelva, empleando generación eléctrica renovable de sus respectivos parques fotovoltaicos y mediante el uso de electrolizadores PEM. España logra 72 millones para instalar 1.617 puntos de recarga eléctricos e impulsar el hidrógeno. 6 proyectos empresariales validados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recibirán ayudas en el marco del 5º corte de la convocatoria CEF-AFIP, dedicada a infraestructuras de combustibles alternativos. De los 6 proyectos, 4 se destinan a reforzar la red de puntos de recarga eléctricos y la movilidad urbana sostenible. Los otros 2 están dirigidos a impulsar el hidrógeno como alternativa para promover la descarbonización de sectores de la movilidad cuya electrificación no es viable. El proyecto Hyloop Plus de Nagas sitúa a Aragón como punta de lanza de la investigación para el despliegue del hidrógeno renovable. La iniciativa surge de la mano del despliegue del hidrógeno renovable y ha sido concebido como un proyecto de investigación que incluye además la construcción de un banco de calibración para medidores de hidrógeno capaz de operar con mezclas de hidrógeno y gas natural en cualquier proporción. Francia invertirá en Marruecos 350 millones de euros para apoyar el hidrógeno verde. La Agencia Francesa de Desarrollo concederá un préstamo de 350 millones de euros a OCP para que el grupo pueda invertir masivamente en hidrógeno, descarbonización y en proyectos verdes. Francia también desea colaborar con Marruecos en el ámbito de la energía solar, en particular en el desarrollo de paneles fotovoltaicos. La línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla podría ser impulsada por hidrógeno verde. Adif acaba de completar la última fase de pruebas del proyecto FTH2 Rail para propulsar trenes con hidrógeno. El proyecto, iniciado en 2021 con un presupuesto de 14 millones de euros, ha completado con éxito 10.000 kilómetros de circulación rodada por varios trazados de la red ferroviaria de interés general. Y precisamente un tren de hidrógeno suizo bate el récord de distancia recorrida sin hacer una sola escala. La empresa Stadler ha sido la que ha logrado construir el tren de hidrógeno capaz de recorrer más kilómetros sin necesidad de requerir una escala para repostar o cargar las baterías. Se trata de un nuevo hito que lleva el poder del hidrógeno a una nueva posición en su búsqueda por hacerse un hueco en el mercado. En total, se ha cubierto una distancia de 2.803 kilómetros sin la necesidad de parar, superándose el anterior registro. Vamos con nuestra noticia sostenible. Cepsa y EVOS unen fuerzas para potenciar el almacenamiento de metanol verde en España y Holanda. La empresa líder en el almacenamiento de energía líquida y productos químicos permitirá el almacenamiento de metanol verde que producirá Cepsa en las instalaciones de EVOS en Algeciras y Rotterdam. La colaboración, que también prevé el almacenamiento de amoníaco verde en las instalaciones de EVOS en Algeciras, facilita la logística para el transporte de productos derivados de hidrógeno verde entre otros puertos estratégicos de España y Países Bajos. Martin Betzelaar, consejero delegado de CESA, ha afirmado que mediante alianzas estratégicas la compañía está construyendo una red de suministro de moléculas verdes que se extiende desde el sur de España hasta el norte de Europa, y además que esta alianza con EVOS proporciona una infraestructura de almacenamiento que permitirá el flujo de metanol verde, reforzando la viabilidad de sus proyectos de hidrógeno verde a gran escala. De este modo, Cepsa está impulsando el Valle Andaluz del hidrógeno verde junto a sus socios, que incluye 2 plantas de hidrógeno verde con una capacidad total de 2 gigavatios, una planta de metanol verde con una capacidad de producción anual estimada de 300.000 toneladas y una planta de amoníaco verde con una capacidad de producción anual de hasta 750.000 toneladas.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En marcha, H2 Intereconomía, una semana más de la mano de Arima con Enrique Girón, su director general. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido, muy buenos días. No sé qué noticia te ha llamado a ti la atención, pero a mí lo de los 2.800 kilómetros de distancia sin hacer una sola escala impulsado por el hidrógeno me parece una barbaridad. La verdad es que es muy interesante ver cómo efectivamente el hidrógeno va batiendo nuevos récords en su desarrollo y en su implantación en este sector, que además comentamos la semana pasada. Justo, también, ¿verdad? ¿Sabes? Con la otra noticia relacionada. Hablamos de 2.800 kilómetros. No, de tantos no, la verdad es que esto es buena noticia. Mi duda es si efectivamente con esta distancia es la que necesitan para los trenes de larga distancia, porque dentro del sector ferroviario hay 3 aplicaciones y este sería una de ellas, la de larga distancia, que puede ser muy interesante. Encima, en un lugar como Suiza, que efectivamente poner catenaria ahí va a ser completamente inviable, porque montaña, la electrificación de otra manera va a ser muy difícil. La verdad es que eso es una muy buena noticia. Esa y vas a lo grande, 2.800 ¿no te parece mucho? La verdad es que tengo muchas dudas. Me encantaría. No sé mucho menos que tú, pero me ha parecido mucho. Yo creo que recuperan algo de la energía en la cuesta abajo, porque si no, no lo entiendo, la verdad. A lo mejor es que tienen un vagón entero de hidrógeno en la cola, pero. Me ha parecido una distancia muy considerable, ¿no? O sea, muy considerable. A ver, hay que compararlo, por ejemplo, con lo equivalente en camiones, que la distancia máxima que estaban buscando eran 1.000 kilómetros. Esto son casi 3 veces, con lo cual la verdad es que es muy, muy considerable. Pero digamos que los trenes tienen la ventaja de que efectivamente pueden añadir más y más vagones de almacenamiento. Hablabas tú el otro día, el almacenamiento en un tren es menos problema, ¿no?, que en un coche o que en un camión o que en un avión, que lo hemos hablado también muchas veces, que meterle más peso ahí a un avión pues supone un contratiempo, pero un tren, lo que decías, justo, es que lo hablabas el martes pasado, un vagoncito más atrás y ahí ya el tamaño ya no es problema. Seguro que los que manejan los trenes me protestarán porque dirán un vagón me genera muchos problemas, pero yo técnicamente lo veo un poco más sencillo, sobre todo que si lo comparamos con aviones o con otros medios de transporte que efectivamente se complican más. A mí de todas formas me gustaba también o me preocupa la noticia sobre Francia, que va a invertir en Marruecos. Volvemos a ver ese dinero que se desplaza de España o posible foco en España hacia otros sitios, y hay que siempre vigilar. Ojo, que siempre con Marruecos nos hemos llevado muy bien y la verdad es que la colaboración puede ser intensa, pero estamos hablando del Valle de Huelva, luego Marruecos, vemos que el sur se está llevando toda la producción de hidrógeno para distintos usos, y la verdad es que hay que seguir con la colaboración entre las distintas regiones. Y también comentábamos algo la semana pasada cuando hablábamos del transporte, cuando hablábamos con el vicepresidente de la Asociación Española de Hidrógeno, de los corredores de hidrógeno, el de Ámsterdam con España. Oye, a ver qué pasa con ese hidrógeno que producimos aquí, pero se va afuera. A ver si con el H2 este famoso le vamos a darle hidrógeno a Francia y Francia hace negocio con Marruecos. Pues tenemos que vigilar. Vamos a ver si efectivamente dejamos el mayor valor añadido posible en España, ¿sabes? Y aprovechamos esa ventaja competitiva que tenemos con el hidrógeno, que vamos a poder producirlo más barato para generar más empleo aquí y generar más valor añadido e industrialización. Pues vamos a ver. Vamos con esta entrevista de hoy. Como adelantábamos, nos visita en el estudio don Carlos Navas, que es el consejero delegado de Airen, que es una plataforma que se dedica al hidrógeno verde. Está impulsada por Matrix Renovables, una plataforma de energías renovables apoyada por un fondo de inversión, TPG Rise, y también por la compañía andaluza Rockwind Renovables. Y no caía yo, no me acordaba, porque pasa mucha gente por ese estudio. Nos decía don Carlos que hace justo un año, y lo está buscando efectivamente el 9 de mayo, estuvo por aquí Luis Sabaté, director de operaciones de Matrix Renovables, una de las 2 compañías que, como les acabo de contar, impulsan este proyecto Airen. Don Carlos Navas, bienvenido, buenos días. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí. Nada, gracias por aceptar esa invitación y por venir a vernos. En un año, ¿cómo ha cambiado el asunto? Ahora ya me cuenta usted que es esto de Airen y cosas, pero ¿ha cambiado mucho? Ha cambiado de una manera más o menos considerable, aunque no visible, porque nosotros tampoco somos muy dados a lanzar muchos notas de prensa necesariamente, pero ha cambiado. Los proyectos que teníamos en cartera y de los que ya comentó alguna cosa Luis, dieron algunas pinceladas hace un año, han ido madurando, están desarrollándose. Todavía falta un camino por recorrer, pero desde luego vamos avanzando en esa línea. Y estamos desarrollando una nueva cartera de proyectos lo más sólida posible y con las mejores perspectivas de éxito posible. Si alguien le pregunta a usted qué es Airen, ¿cómo se lo explica sencillamente?
Pues Hairen es una empresa que desarrolla, invierte y explota plantas de hidrógeno a gran escala. Con una frase más o menos sencilla lo resumiría así. Nosotros tenemos una vocación no necesariamente solamente de desarrollo, como pasa mucho en las energías renovables, sino lo que queremos es invertir. Y queremos llevar las cosas a cabo y ejecutarlas, operarlas y mantenerlas durante toda la vida de las plantas, durante 20, 30 años, hasta que se desmantelen. Entonces nosotros tenemos esa vocación bastante clara desde el nacimiento de Hairen. Creo que incluso Luis también hizo referencia a esta vocación el año pasado. ¿Qué es lo que han hecho ustedes desde que surgió la compañía? ¿Cuántos meses, cuántos años llevan en marcha? A ver, nosotros, yo de hecho me uní poco después de la entrevista, en junio del año pasado, y desde entonces, tenemos ahora un equipo de personas dedicadas dentro de lo que es la estructura de Hairen para desarrollar los proyectos. Seguimos creciendo y vamos no solamente ya con el equipo personal, sino además lo que es el desarrollo de los proyectos. Estamos empezando ya a tramitar algunos de los aspectos de estos proyectos. Estamos hablando con, sobre todo, los que son los consumidores finales de ese hidrógeno, para tener bien claro exactamente si, en qué medida podemos cerrar esos acuerdos, condiciones, etcétera, etcétera, para poder seguir avanzando. Y evidentemente, trabajando con las administraciones en toda en todo lo que es el proceso de tramitación, para tener muy claro cuáles son los pasos que tenemos que dar, y también trabajando con las comunidades. Enrique hacía referencia al valor añadido a nivel local. Es un tema que a nosotros nos interesa mucho, con lo cual también estamos trabajando esa parte. Y mientras tanto, seguimos haciendo camino en este mundillo del hidrógeno. Enrique. Sí, me llama la atención cuando decís que vais creciendo. Claro, vosotros lo que vais a hacer es producir hidrógeno y venderlo. Ya hemos hablado ya del valor añadido de lo que es España, porque puede producir un hidrógeno más barato que en otros sitios. El otro día hablamos, y como hemos comentado antes, de si el hidrógeno se debería usar aquí o se debería mandar directamente a otros países. ¿Dónde creéis, como empresa productora de hidrógeno, que tenemos mejor posibilidad? Si desarrollar la industria aquí y empezar a usar el hidrógeno aquí en España, o si deberíamos llevarlo a Alemania. ¿Cuáles son vuestros planes? Alemania, Rotterdam, como fuera. Nosotros, desde luego, lo que estamos primando es identificar la demanda. La primera punta de lanza de eso es, evidentemente, España. Aquí tenemos unos focos industriales donde a priori hay un cierto interés que se está empezando a desarrollar y demostrar en varios proyectos a lo largo y ancho de nuestra geografía, y hay que ver exactamente cuál es el grado de interés y compromiso. Tampoco perdemos de vista que en otros países sí que hay un gran apetito, o por lo menos así lo dicen, por ese hidrógeno. Entonces, no lo perdemos de vista. Desde luego, prioridad número 1, vamos a ver qué podemos hacer en España. Bien es verdad que nosotros desarrollamos proyectos de una gran escala, a escala industrial, donde podemos producir decenas de miles de toneladas anualmente, y encontrar un cliente para esas cantidades no es sencillo. No hay que olvidar que el hidrógeno a día de hoy es un hidrógeno verde, hidrógeno renovable. Matizo, es un producto premium, es un producto de lujo. Entonces, supone un sobrecoste, eso hay que tenerlo en cuenta. Y, cada uno de los clientes con los que hable tiene una perspectiva algo diferente sobre su apetito por pagar ese sobrecoste. Claro. En España, vas a encontrar algunos, quizá todos los que necesitemos, quizá no todos, y si lo podemos hacer en España, fenomenal, y si no, te buscaremos también en otros sitios. Porque, Carlos, ¿quiénes son esos clientes? ¿Quiénes son esos consumidores que mencionaba usted en la respuesta anterior que pueden consumir ese hidrógeno? ¿Cuáles son los clientes que tienen ustedes? Y comparado con otros países, ya que lo mencionaba ahora, ¿cómo está el apetito? ¿Hay más hambre fuera que dentro? ¿Qué están notando ustedes? Nosotros, perdón. Evidentemente nuestro primer punto de atención es evidentemente lo que son los consumidores actuales del hidrógeno. Eso es obvio, ¿no? Refinerías, fertilizantes, todos aquellos que de alguna manera utilicen a día de hoy el hidrógeno dentro de sus procesos industriales. Muchos de ellos están ya anunciando proyectos, de todos es conocido que también están buscando abiertamente colaboraciones con empresas como la nuestra, y nosotros evidentemente estamos tocando a esas puertas. Más allá de ese primer punto de atención, creemos que hay otras industrias que también pueden tener un interés bastante interesante en lo que es el uso del hidrógeno. Digo esto porque a nadie se le escapa, al final el hidrógeno es una
un elemento más en lo que es un proceso de descarbonización, en los que el regulador, en este caso Europa, y por la parte que le toca a España, está poco a poco apretando los tornillos para empujar esa descarbonización. Y el hidrógeno, pues simplemente es un elemento más. ¿Qué ocurre? Pues eso es un proceso y algunos sectores industriales han tomado ya conciencia de que eso es algo que tienen que hacer desde ya, y hay otros sectores industriales que de alguna manera dicen, bueno, el contexto, la coyuntura internacional, geopolítica, de precios de energía y demás, es tal que no me empuja a hacerlo justo ahora, pero sí que lo tengo en la recámara y lo haré. Creemos que poco a poco eso se va a ir desarrollando de una manera que lo que ahora es un mercado incipiente se va a convertir en un mercado poco a poco cada vez más boyante, de aquí a, yo creo que más pronto que tarde, probablemente más pronto de lo que mucha gente se imagina, y en otros países también hay un apetito bastante importante también. Carlos, has mencionado que el hidrógeno verde es un producto de lujo o premium, en realidad comparado evidentemente con contaminar. No sé si nos podemos permitir el lujo de contaminar en realidad, pero bueno, usando el doble sentido. Sin embargo, para abaratar ese hidrógeno se están poniendo muchas medidas y están generándose muchos sistemas de financiación, de subvenciones y demás. Se ha anunciado hace poco que están pidiendo más opinión sobre la segunda famosa subasta del Banco del Hidrógeno, la subasta de hidrógeno que organiza la Unión Europea. ¿Qué opinión tienes sobre ese mecanismo comparado con otros? ¿Creéis que vosotros estaréis en disposición de en un momento empujar ahí o todavía se queda solo para los alemanes y 4 más? Bueno, yo sí. ¿Por qué eso de los alemanes y 4 más? Porque tienen los proyectos más grandes normalmente. Bueno, hemos hablado alguna vez del tamaño Sí. A ver, nosotros, los proyectos que nosotros estamos desarrollando son también bastante grandes, son de cientos de megavatios y que te da lugar a esas decenas de miles de toneladas en cada uno de los proyectos, con lo cual creemos que podemos competir. Sí que hemos visto ese anuncio, creo que el mecanismo que ha puesto encima de la mesa la Unión Europea es muy interesante. Ya hizo una convocatoria que se cerró hace un par de meses, me parece, o el mes pasado, y están a punto, creo que, de anunciar los resultados. Esto que acaban de anunciar es simplemente la segunda vuelta, con algún que otro cambio en las reglas. El mecanismo es muy interesante porque básicamente da una ayuda bastante directa a lo que es también el coste del hidrógeno. No es solamente una parte de la cadena de valor, como puede ser solamente pues, una parte de los equipos o aspectos de ese estilo, sino que te dice, pues por cada kilo de hidrógeno yo te doy tanto. Y eso de alguna manera te deja las reglas del juego bastante claras desde el minuto 1. Yo creo que eso ayuda, es un mecanismo muy interesante. De hecho, la Comisión Europea también ofrece la oportunidad a los países miembros, a los Estados miembros, de participar o de coparticipar en ese mecanismo, de manera que si los países miembros ponen un poco de dinero encima de la mesa, ese dinero puede ir a ayudar proyectos en los respectivos países utilizando esas reglas del juego. Yo personalmente, a mí me gustaría ver algo así en España. Me consta que Alemania lo ha hecho así. Y bueno, quisiera pensar que es algo que por lo menos están estudiando en la administración. La famosa subasta como servicio, ¿no? Que mencionaba. Exacto. ¿El coste es el principal obstáculo ahora mismo para que el hidrógeno, ese camino que contabas tú antes, Carlos, de que estamos haciendo camino, estamos a mitad de camino, para que sea un poco más rápido, más llevadero, para que sea más fácil? O no solo, habrá más cosas aparte del coste. ¿Cuánto tiempo tengo? No sé si lo más importante. Porque aquí se juntan muchísimas cosas. A ver, uno de los temas principales es identificar la demanda. Como comentaba antes, a mucha gente todavía, desgraciadamente, aunque Enrique lo comenta muy bien, no tiene precisamente esa percepción que comenta él. Yo la comparto 100%, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero sí que es cierto que hay que tenerla muy claro exactamente quién va a querer ese hidrógeno, sabiendo que tiene un sobrecoste, ¿vale? Que está justificado desde nuestro punto de vista. A pagar ese Correcto. precio. Más allá de eso, después hay temas, pues por ejemplo, normativos. Creo que hay que avanzar todavía en la normativa, hay que hacer una transposición de una directiva de energías renovables, la última versión que ha salido de Europa. Me consta que desde el Ministerio están mirándolo y es una cosa que están desarrollando. Y también hay que dejar unas reglas que de alguna manera no penalicen el uso del hidrógeno, por ejemplo, comparado con otras energías renovables.
a día de hoy pues tenemos un marco normativo que no necesariamente apoya el desarrollo del hidrógeno en toda su amplitud y en algunos casos pone algunos palitos en la rueda. Creo que eso es una cosa, por ejemplo, que también tenemos que mirar y evidentemente después los sistemas de financiación. La subasta del hidrógeno creo que es un muy buen ejemplo de algo que bien hecho y bien diseñado puede desde luego ayudar a ese despliegue en un corto y medio plazo. Me gusta mucho lo que dices porque hemos pasado, Carlos y yo nos conocemos desde hace muchos años ya, de un problema tecnológico a uno financiero. Creo que todavía falta un poco de recorrido en la tecnología. Los electrolizadores a la escala que se están pidiendo todavía están en fase de, digamos que en pañales, por lo menos, y no una infancia temprana, porque todavía no he visto ningún electrolizador de 100 o 300 megavatios que haya operado. Bueno, que haya operado, ¿sabes? Ya no te digo los tiempos que normalmente te solicitan de garantía. Y eso quizá hay que sumarlo a este reto que a veces se nos olvida. Efectivamente, la parte de financiación, regulación y encontrar el cliente que pague el premium, pero también que no se nos olvide que todavía hay que financiar la investigación y sobre todo el escalado a grandes electrolizadores y darnos el tiempo a los fabricantes. Yo no soy fabricante todavía, pero espero serlo en un momento dado, como Ariema Energía, una hermana de Ariema Energía y Medio Ambiente, para llegar a hacer esas potencias tan grandes que ahora mismo se dan por sentadas en el papel, porque en el papel lo soporta todo, pero bueno, todavía queda eso. Es cierto que ya se están empezando a hacer con distintas tecnologías. Me llama la atención que la noticia ha hablado de que la instalación que van a hacer en Huelva es un electrolizador PEM. Sabemos que hay una pelea, una discusión en realidad amigable siempre entre tecnólogos sobre si debería ser PEM o alcalino. Yo abogo por el alcalino combinado con una cierta cantidad de PEM. Pero bueno, yo creo que tampoco se nos tiene que olvidar, y esto es más un mensaje hacia las administraciones públicas, que no se olviden de que todavía nos tienen que financiar un poquito a la investigación y al desarrollo de estos productos, que creo que también es un pequeño reto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un reto tecnológico en el que se ha avanzado una barbaridad, pero no está todo hecho, ni muchísimo menos. No hay que olvidar, lo comentaba él ahora, los sistemas más potentes creo que son de 20 megavatios, hasta donde yo recuerde. Cuando estamos hablando de 100, 200, 300 megavatios, nosotros cuando hacemos los estudios de ingeniería nos basamos en papel, cosas que están proyectadas. Y también sabemos que este sector ha crecido a marchas forzadas en muy poco tiempo. Han habido inversiones muy fuertes por parte de muchas empresas de este sector, lo cual conlleva unos dolores de cabeza. Al final montas una fábrica, no te digo desde cero, pero casi, la automatizas, tienes toda una serie de sistemas de control, tienes también un personal que ha crecido casi diría exponencialmente. Y eso conlleva pues todo tipo de pequeños ajustes, y eso es un periodo de aprendizaje. Entonces creo que tenemos que tener los pies en el suelo, la realidad clara de dónde está el sector. También tenemos que tener una transparencia por parte incluso del sector mismo, diciendo, mira, nosotros hemos llegado aquí, pero también nos faltan estos pasos por dar, para también transmitir esa confianza a todos estos proyectistas, inversores, promotores de proyectos, de manera que tengamos la confianza de que efectivamente todo esto se puede llevar a cabo. Nosotros estamos hablando con ellos, yo desde luego tengo la confianza de que eso se puede hacer, pero hay camino por recorrer, efectivamente. Te hago la última, no sé si Enrique quiere, pero ya sabemos cómo vamos aquí con el tiempo pegándonos siempre con el reloj. Pero Enrique se lo sabe, porque ya veo que mira el reloj y eso ya es señal de que nos queda poco. Si repitiéramos la entrevista dentro de un año, contábamos que estuvo por aquí Luis Sabaté hace un año, hoy estás tú aquí, Carlos. Si repitiéramos dentro de un año, ¿qué te gustaría contarnos? ¿Qué objetivo os habéis puesto en ese? Digo que es un periodo de tiempo corto, ¿no? Un año, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queréis hacer? Me gustarían ¿qué esperáis? Dos cosas particulares, en particular. Una, poder contar que la cartera de proyectos, que ahora contamos que era como 1,5 gigavatios, ha crecido. Me gustaría ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que a ver si podemos llegar a los 2 gigavatios, pero eso tiene que estar hecho sobre la base de proyectos que yo considero sólidos, con toda una serie de elementos que tienen que estar claros desde el principio. La demanda es uno, la conexión eléctrica, el agua, etcétera, etcétera, de manera que tengamos una cierta confianza en que eso, desde luego, tiene mimbres de éxito. Eso por una parte. Y por otra parte, poder haber anunciado alguno de los proyectos con alguna colaboración, algún socio, para también transmitir que efectivamente hemos avanzado en el desarrollo de esos proyectos
con socios, con cosas que podamos de alguna manera transmitir al sector público y también al mismo tiempo dar esa confianza de que efectivamente somos un socio de fiar, somos un socio que queremos hacer las cosas bien. Para invertir tenemos esa vocación de inversión y de manera que gente que no necesariamente nos conoce ahora pues empiece a llamar a la puerta porque diga pues sí, yo también voy a querer meterme en esta aventura, porque no hay que olvidar, el hidrógeno que nosotros podemos empezar a comentar ahora es un hidrógeno que empezará a venderse de aquí a 4, 5, 6 años por los propios plazos de desarrollo de estos proyectos que son bastante complejos. ¿Nos dejamos algo, Enrique? Una única pregunta. Venga, muy rápido. Porque sé que Rollwind viene de la solar. ¿Creéis que solo va a ser solar o va a haber combinación con otras renovables? Totalmente tienes que tener combinación con la renovable. La solar, por las características que tenemos en estos momentos, te da unas 2.000 horas de suministro renovable a una planta de hidrógeno. Eso lo tenemos que complementar con otras fuentes y claramente la energía eólica tiene que jugar un papel y de hecho nosotros estamos mirando la posibilidad de introducirlo también en el desarrollo de nuestros proyectos. Don Carlos Navas, consejero delegado de AIREN, les espero por aquí la temporada que viene. Encantado, muchísimas gracias. Seguimos conociéndoles. Será un placer. Gracias. Que sigan trabajando, que sigan peleando. Mucha suerte. Enrique Girón, a ti mucho antes. A lo mejor la semana que viene estás por aquí ya el martes. Así pues que nos vemos. No me sorprendería. Vas a buen puente si toca descansar. Nos vamos, 4 minutos, algo menos. Para las 12 del mediodía llegan las noticias, actualizamos información y después Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana no hay capital, mañana no hay bolsa. Nos da la bolsa un descansito, que ya está bien un fin. Esto el año pasado, tantos festivos, este año hay que descansar. Así que el jueves a las 7 de la mañana, por aquí en directo, ¿eh? Sean felices, descansen mañana. Adiós.